Hay una cosa muy curiosa que pasa cuando termina el año y te pones a revisar lo que leíste. Te das cuenta de que no todos los libros ocuparon el mismo lugar. Algunos fueron los primeros pasos, otros llegaron cuando ya estabas completamente metido en el ritmo lector, algunos te exigieron paciencia y otros prácticamente se leyeron solos. Y creo que ahí está lo divertido de mirar el año lector con un poco de perspectiva. En este video vamos a hacer el ya clásico book tag del fin de año, que no va tanto de números, sino de momentos. De esos libros que por una razón muy concreta se quedaron asociados a una experiencia específica de lectura. El que abrió el año y marcó el tono, el que te recordó que una historia no necesita muchas páginas para funcionar, el que confirmó por qué sigues volviendo siempre a ciertas voces, o el que te hizo pensar, ok, esto es exactamente lo que estaba buscando. A lo largo de estos meses hubo de todo, lecturas rápidas y lecturas que pidieron tiempo. Libros que se disfrutaron por la historia, otros por la forma, otros simplemente porque eran preciosos y daban ganas de tenerlos entre las manos. Hubo regresos a autores que ya son un refugio, descubrimientos que sorprendieron más de lo esperado y algún que otro reto lector que puso a prueba la constancia. También hubo espacio para la nostalgia, para mirar la literatura desde otros lugares, para recordar por qué seguimos leyendo historias que en teoría no son para adultos y para comprobar que el terror, cuando está bien hecho, sigue funcionando igual de bien sin importar cuántos libros hayas leído antes. Este book tag es en el fondo una excusa perfecta para recordar que los libros sirven como punto de partida para conversar, recordar y reflexionar. Vamos a ir mes por mes, con calma, disfrutando del camino. Vamos con enero, primer mes del año y primer libro leído en el año. Enero empezó el año con una lectura que para mí funcionó como puerta de entrada al 2025 lector. Hola Preciosa de Ann Napolitano. La historia sigue a William Waters, un hombre con un pasado difícil que entra a la vida de Julia Padavano y su familia, 4 hermanas con personalidades tan distintas que al leerlas es imposible no pensar en Mujercitas. Pero esta no es una copia, es una reinterpretación moderna del amor, la familia y lo que significa pertenecer a un grupo humano que te sostenga, incluso cuando las cosas no van como planeabas. Si bien no fue el libro que más me voló la cabeza, sí fue el libro perfecto para empezar el año, con una historia que se siente como un abrazo cálido y reflexión profunda al mismo tiempo. Febrero es el mes más corto, así que vamos con el libro más corto que leí en el año, y también uno de los más incómodos, provocadores y difíciles de encasillar. Se trata de Hunchback de Sao Ichikawa, una novela breve, muy breve, de 122 páginas, pero que concentra muchísimo más de lo que su extensión podría hacer pensar. Este libro nos presenta a Shaka Izawa, una mujer que nació con miopatía miotubular, una condición muscular congénita que la obliga a vivir conectada a una silla de ruedas eléctrica y a un ventilador para poder respirar. Su mundo físico está severamente limitado, pero su mundo interior es todo lo contrario, expansivo, provocador, incómodo y absolutamente consciente de sí mismo. El libro explora temas como la autonomía personal, la sexualidad vinculada a la discapacidad, al deseo de conexión humana y a la violencia silenciosa de los estereotipos. Ichikawa cuestiona directamente esa noción tan extendida de que las personas con discapacidades severas son asexuadas o están desprovistas de ambiciones, deseos o contradicciones. No es un libro para todo el mundo, es explícito, desafiante y muy frontal, pero si te interesa la literatura que se atreve a romper moldes y a explorar zonas que rara vez se representan con esta honestidad, Hunchback es una lectura que deja huella, pese o precisamente por su brevedad. En marzo celebramos a las mujeres, así que seleccioné a la escritora que más disfruté en el año, con un libro que no solo me gustó, sino que se quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Hablo de El volumen del tiempo, libro 1 de Solveig Vale. La historia sigue a Tara Selter, una mujer aparentemente común que después de una estancia en un hotel por trabajo, descubre que el tiempo para ella se ha detenido. Está atrapada en el mismo día, el 18 de noviembre, pero aquí viene lo interesante, el día no se reinicia como en otros relatos de bucles temporales. Tara recuerda absolutamente todo, cada día vivido se acumula dentro de ella, el mundo sigue avanzando para los demás, pero para ella no hay mañana. Y el libro no va de encontrar una explicación espectacular ni de romper el bucle, va de algo mucho más íntimo, cómo se vive cuando el tiempo deja de moverse. El gran tema del libro obviamente es el tiempo, ¿qué es? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Puede existir sin cambios? Pero también habla de identidad, de quién eres cuando ya no puedes definirte por tus proyectos, tus relaciones o tu historia personal. Cuando el tiempo deja de avanzar,
¿Qué queda de ti? Por eso Solveig Vale se convirtió en mi autora favorita del año. En abril celebramos a los niños y las niñas, así que vamos con libros infantiles, middle grade y juveniles, que nos recuerdan por qué estas categorías pueden ser tan potentes cuando están bien hechas. Este año pasé por lecturas como Las ventajas de ser un marginado de Steven Chbosky, Matar a una sombra de Catherine Quinn y Persona normal de Benito Taibo, y todas, a su manera, me dejaron algo. Pero si tengo que elegir una sola como la mejor de todas, la que de verdad me tocó y se quedó conmigo, esa fue Guiño, de Rob Harrell. La historia sigue a Ross Malloy, un chico que pasa casi de un día para otro de preocuparse por cosas normales de la adolescencia a enfrentarse a un diagnóstico que lo cambia todo. Tiene un tumor en un ojo. A partir de allí, su mundo se reconfigura por completo. Cambia su rutina, cambia su cuerpo, cambia sus relaciones y, sobre todo, cambia la forma en que se ve a sí mismo y en la que los demás lo miran. Uno de los grandes temas del libro es la identidad, cómo se construye cuando tu cuerpo cambia, cuando los demás te ven diferente, cuando algo que no elegiste empieza a definirte. También habla de amistad, de inseguridad adolescente y del humor como refugio, y algo que valoro mucho. No edulcora la experiencia del cáncer, pero tampoco se regodea en el dolor. Hay espacio para la tristeza, pero también para la risa, la torpeza y esos silencios incómodos que acompañan cualquier proceso difícil. En mayo la primavera nos da colores y vistas hermosas, así que vamos a recordar esas ocasiones cuando la lectura entra primero por los ojos, es decir, con portadas realmente poderosas y muy creativas. Algunas que me encantaron este año fueron A Leopard Skin Hat de Anne Serg, Atmosphere de Taylor Jenkins Reid y Seascraper de Benjamin Wood. Todas distintas, todas memorables. Pero si tengo que elegir una sola, la portada que más me impactó, la que no pude dejar de mirar, fue la de Small Boat de Vincent Delacroix. Es una portada profundamente triste y al mismo tiempo emocionalmente cautivadora. A primera vista parece un mar abstracto compuesto por distintos tonos de azul, pero cuando te detienes un segundo más, cuando miras con atención, te das cuenta de que el mar está hecho de cuerpos humanos. La imagen fue creada con espumas moldeadas en forma de cuerpos, colocadas sobre el lienzo para formar las olas. No es agua lo que ves, son personas, migrantes que han muerto intentando cruzar el mar. Y esa elección estética dialoga de forma directa y brutal con el contenido del libro. Small Boat está inspirado en un hecho real ocurrido en 2021 cuando una embarcación de migrantes se hundió en el Canal de la Mancha, provocando la muerte de 27 personas. A pesar de las múltiples llamadas de auxilio, los servicios de emergencia nunca fueron enviados. A partir de ese hecho, Delacroix construye una obra de ficción que no intenta reconstruir el accidente desde el espectáculo, sino desde la responsabilidad moral. Para mí esta fue la portada más impactante del año porque no funciona solo como un objeto estético, sino como una declaración ética. Te prepara emocionalmente para lo que viene, te interpela incluso antes de abrir el libro y convierte al diseño en una extensión del discurso narrativo. En junio comienza el verano y dejamos un poco de lado la ficción para relajarnos con algo de no ficción. Y el mejor libro que leí en esta categoría este año fue El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo. Este no es solo un ensayo sobre la historia del libro, es una carta de amor a la palabra escrita, una travesía erudita y emocional por los caminos que ha recorrido el conocimiento a lo largo de los siglos. Aunque su sinopsis promete un recorrido histórico, lo que Irene Vallejo entrega es algo mucho más íntimo, una reflexión sensible sobre las ideas, las personas y los gestos pequeños que han permitido que hoy podamos abrir un libro casi sin pensarlo. El símbolo del junco, del papiro, atraviesa todo el texto como una imagen poderosa, frágil, perecedera, pero capaz de sobrevivir siglos. El libro aparece constantemente como objeto viajero, como refugio, como brújula. Las bibliotecas, por su parte, se convierten en laberintos del saber, espacios caóticos y fascinantes, donde la humanidad se ha intentado entender a sí misma. El infinito en un junco fue la mejor lectura de no ficción del año, porque logra algo muy poco común: unir rigor y emoción sin sacrificar ninguno de los dos. Es un libro para amantes de los libros, como yo y tal vez como tú, pero también para cualquiera que alguna vez haya encontrado consuelo, sentido o libertad en la lectura. Y en julio estamos de vacaciones y con todo el tiempo para leer, así que vamos con el libro más largo que leí en todo el año. Y para poner un poco de contexto, para mí un libro largo es aquel que supera las 600 páginas. Este año leí varios que entran perfectamente en esa categoría, como Solenoide de Mircea Cărtărescu, No tengas miedo de Stephen King,
o The Loneliness of Sonia and Sunny de Kiran Desai. Pero el que se lleva el título sin discusión es Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, con sus nada modestas 888 páginas. Este libro marca la incursión de Paolini en la ciencia ficción después de su enorme éxito con Eragon, y se nota desde el principio que es un proyecto ambicioso, pensado a gran escala. Aquí seguimos a Kira Navares, una xenobióloga que trabaja en la exploración de planetas y que durante una misión aparentemente rutinaria hace un descubrimiento que cambia su vida y el destino de la humanidad por completo. Lo que comienza como un hallazgo fascinante se transforma muy rápido en una experiencia aterradora cuando entra en contacto con una misteriosa forma de vida alienígena. Para mí, Dormir en un mar de estrellas fue el libro más largo del año, pero también una lectura muy satisfactoria. Representa un cambio de rumbo claro en la carrera de Paolini y se nota su pasión por la ciencia ficción en cada página. En agosto ya se nos va acabando el verano y el mes pasa muy rápido, así que vamos con el libro que leí más rápido en todo el año. Y no es una exageración. Box Hill de Adam Marsh Jones lo leí en solo 2 días. Fue una lectura completamente absorbente, intensa y difícil de soltar. Llegué a este libro como preparación para la película Pillion, que se estrenará en 2026. La adaptación está escrita y dirigida por Harry Lighton y protagonizada por Harry Melling y Alexander Skarsgård, y desde que supe que estaba basada en esta novela, quise leerla con tiempo y sin prisas. Irónicamente, terminó siendo una de las lecturas más rápidas del año. Box Hill está ambientada en 1975 y comienza el día de cumpleaños número 18 de Colin. Durante un paseo por Box Hill, un lugar frecuentado por moteros y encuentros clandestinos, conoce a Ray, un motociclista que duerme bajo un árbol. Ese encuentro aparentemente casual termina marcando un antes y un después en su vida. Box Hill funciona como una exploración de hasta dónde puede llevarnos el deseo y de cómo en el sexo y el amor no todo lo que ocurre es necesariamente bueno, sano o conveniente. El libro no juzga pero tampoco romantiza, simplemente expone. Para septiembre vamos a detenernos en la literatura nacional y en mi caso seleccioné un libro del autor colombiano Mario Mendoza, publicado a inicios de este año, Vírgenes y Toxicómanos. La historia gira alrededor de Antón Echeverry, un defensor de los derechos humanos que tras la muerte de su esposa empieza a perder pie frente a la realidad. Su único ancla es Martín, su hijo joven, brillante y lúcido, pero con una discapacidad física que lo conecta de una forma muy profunda con el dolor. Lo mejor de Vírgenes y Toxicómanos es su capacidad para capturar el dolor sin caer en el dramatismo fácil. La figura del padre desesperado está construida con muchísima fuerza, y lo que podría haberse convertido en un melodrama termina siendo un retrato inquietante de la desesperación humana. En octubre, por supuesto, llegamos a la Spooky Season, así que seleccioné el mejor libro de terror que leí en el año. The Lamb de Lucy Rose, una novela imposible de sacudirse una vez la terminas, de esas lecturas que incomodan, perturban y te obligan a mirar de frente aquello que preferirías evitar y aún así no puedes dejar de leer. La premisa es tan perturbadora como hipnótica. Margot, una niña que vive con su madre, habita en una cabaña junto al bosque. Allí esperan la llegada de los extraviados, personas que se pierden y llaman a su puerta buscando ayuda. La madre los recibe con calidez, los alimenta, los cuida y luego los mata y se los come. Todo está narrado desde la voz de Margot, una mirada infantil que mezcla inocencia y lucidez de una forma que vuelve la violencia más íntima, más cercana y por eso mismo más difícil de procesar. No es una novela para todos los lectores ni para estómagos sensibles, pero sí una experiencia literaria intensa, visceral y sorprendentemente poética. Además, se trata de un debut impresionante. The Lamb es una historia que incomoda, sacude y permanece, y que te obliga a pensar en el hambre emocional que todos cargamos, de una forma u otra. En noviembre sentimos que aún no se ha acabado el año, aunque casi, así que seleccioné un libro que aún espero leer antes que termine el 2025. Siempre hay un pequeño margen, un último hueco, un libro que puede entrar casi de forma simbólica, como una promesa. Y ese libro que espero leer antes que termine el año es Open Heaven de Sean Hewitt. Me atrae porque parece una historia de transición, de esas que se sitúan justo en ese borde incómodo entre la adolescencia y la adultez. James es un chico que vive en un pueblo pequeño, con todo lo que eso implica. Expectativas familiares muy claras, miradas constantes, silencios que pesan. Él sueña con otra vida, una vida lejos de allí, marcada por la autonomía, la ternura y el deseo. Y entonces aparece Luke, desaliñado, atractivo, carismático e impulsivo, un chico que llega con fama de peligro, con una presencia que descoloca y atrae al mismo tiempo.
Vive en una granja cercana con sus tíos y parece cargar con sus propias inseguridades, aunque las esconda bajo una fachada de seguridad y valentía. La relación entre ellos se va construyendo con el paso de las estaciones, de forma gradual, íntima y silenciosa. No es solo un enamoramiento, es un vínculo que transforma, que obliga a ambos a mirarse de otra manera. Por lo que promete su sinopsis, Open Heaven parece una novela sensible, melancólica, muy centrada en los afectos, en los silencios, en los gestos pequeños que marcan etapas enormes en la vida. Justo el tipo de lectura que me gustaría hacer antes de cerrar el año. Y llegamos a diciembre, el final del año, con el mejor final que leí en 2025. Y es que casi siempre cerrar una historia con un buen final es casi tan importante como empezarla bien. Esa última página suele quedarse contigo más tiempo del que uno espera. Y en mi caso, el libro con el mejor final que leí este año fue Love Forms de Claire Adam. La historia sigue a Dawn, una mujer de 58 años que atraviesa una etapa de transición vital. Acaba de divorciarse, sus hijos ya son adultos y desde fuera su vida parece estable. Pero dentro de ella hay una herida que nunca cerró del todo. Una hija que tuvo a los 16 años y que fue obligada a dar en adopción. Ese recuerdo, que parecía enterrado, es el núcleo emocional de la novela. Dawn no está escrita como una víctima ni como una heroína, sino como lo que es, una mujer común, llena de contradicciones, intentando entender quién es después de todo lo que ha vivido. El final de este libro, que no voy a revelar aquí, me pareció profundamente conmovedor. No es un final fácil ni complaciente, pero sí absolutamente coherente con todo lo que el libro venía construyendo. De esos que cuando llegas a la última página, te obligan a cerrar el libro despacio y quedarte un momento en silencio. Y con esto llegamos al final de este Book Tag del fin de año, un recorrido por 12 meses, 12 libros y 12 momentos lectores distintos que de una u otra forma marcaron mi 2025. Me gusta pensar en este tipo de videos no solo como un resumen de lecturas, sino como una especie de mapa emocional. Cada libro estuvo allí, en un momento concreto, acompañando estados de ánimo, rutinas, preguntas, entusiasmos y silencios. Algunos fueron lecturas rápidas, otros exigieron paciencia. Algunos me hicieron pensar durante semanas, otros me sacudieron con un solo capítulo o con un final imposible de olvidar. Y todos, absolutamente todos, forman parte de ese diálogo continuo que tenemos con los libros, incluso cuando ya los hemos cerrado. Mirar atrás y ponerlos en perspectiva es una forma bonita de entender qué nos estuvo diciendo este año como lectores. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu libro favorito del año? ¿Ese que todavía te ronda la cabeza? ¿O cuál te gustaría leer antes que termine el 2025? Me encanta leerlos y descubrir nuevas lecturas a partir de ustedes. Y antes de despedirme, quiero nominar oficialmente a mis amigos Javi Pons y John Kearney para que también hagan este book tag. Quiero ver cuáles fueron sus lecturas, sus favoritos, sus decepciones y, por supuesto, esos libros que todavía esperan leer antes de que el año se acabe. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Gracias por compartir este amor por los libros conmigo. Nos vemos en el próximo video.